Ya no oigo mis voces, de modo que ando un poco perdido. Sospecho que sabrían contar mucho mejor esta historia. Por lo menos tendrían opiniones, sugerencias e ideas definidas sobre lo que debería ir al principio, al final y en medio. Me indicarían cuándo añadir detalles, cuándo omitir información superflua, qué es importante y qué es vital. Después de tanto tiempo, no recuerdo muy bien las cosas y me resultaría muy útil su ayuda. Pasaron muchas cosas y me cuesta saber dónde situarlas. Y a veces no estoy seguro de que algunos incidentes que recuerdo con claridad ocurrieran de verdad. Un recuerdo que parece sólido como una piedra, acto seguido, me resulta tan vaporoso como neblina. Ese es uno de los principales problemas de estar loco. Nunca estás seguro de las cosas. Durante mucho tiempo creí que todo había empezado con una muerte y terminado con otra. Como un buen par de sujetalibros. Pero ya no estoy tan seguro. Quizá lo que realmente puso todo en movimiento tantos años atrás, cuando yo era joven y estaba loco de verdad, fue algo más insignificante o más efímero tal vez, como unos celos ocultos o una rabia reprimida, o más universal y permanente, como la posición de las estrellas en el cosmos, la fuerza de las mareas o el movimiento rotatorio de la Tierra. Sé que algunas personas murieron y yo tuve la suerte de no unirme a ellas, lo que fue una de las últimas observaciones que hicieron mis voces antes de abandonarme para siempre. Ahora, en lugar de su agotadora cacofonía, tengo medicamentos para prevenir su regreso. Una vez al día tomo diligentemente un psicotrópico, una pastilla azul, que me deja la boca tan seca que cuando hablo sueno como un viejo fumador empedernido, o como un sediento desertor de la Legión extranjera que ha cruzado el Sahara y suplica un sorbo de agua. Le sigue de inmediato un elevador del ánimo, sabor amargo, para combatir la depresión perversa y suicida en la que, según mi asistente social, es probable que me suma en cualquier momento, con independencia de cómo me sienta. De hecho, creo que podría entrar en su despacho, dando brincos de alegría y exaltación. Todo por el rumbo positivo de mi vida. Y ella seguiría preguntándome si he tomado la dosis diaria. Esta pastillita cruel me estriñe y me hincha por retención de líquidos,
como si llevara puesto un manguito de medir la tensión arterial, ceñido a la cintura en lugar de un brazo izquierdo. Así que tengo que tomar un diurético, también un laxante, para aliviar los síntomas. El diurético me provoca una migraña terrible, como si alguien especialmente cruel me golpeara la frente con un martillo. Combato ese efecto secundario con analgésicos, con codeína, mientras corro hacia el baño para resolver el otro. Y cada 2 semanas me inyectan un potente agente antipsicótico en el ambulatorio. Me bajo los pantalones ante una enfermera que siempre me sonríe de la misma forma y me pregunta en un tono idéntico cómo estoy. Yo siempre contesto que bien, tanto si lo estoy como si no. Tengo bastante claro, incluso a través de las diversas nieblas de la locura, de cierto cinismo y de los fármacos, que le importa un comino, pero lo considera parte de su trabajo. El problema es que el antipsicótico que me impide toda clase de conducta maligna y despreciable, o al menos eso dicen, también me produce un ligero temblor en las manos, como si fuera un nervioso defraudador que se enfrenta a un inspector de Hacienda. También me provoca un ligero rictus en las comisuras de los labios, de modo que tengo que tomar un relajante muscular para impedir que la cara se me convierta en una máscara que asuste a los niños del vecindario. Todos estos menjurjes me recorren a su aire las venas y me atacan varios órganos inocentes y probablemente embotados, cuando se dirigen a calmar los irresponsables impulsos eléctricos que se disparan en la cabeza como a muchos adolescentes revoltosos. A veces me siento como si mi imaginación fuera un dominó incontrolable que ha perdido de repente el equilibrio. Se tambalea adelante y atrás y luego se desploma contra las demás fuerzas de mi cuerpo, lo que desata una potente reacción en cadena. Clic, 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 se escucha en mi interior. Era más fácil con mucho cuando era joven, y lo único que tenía que hacer era escuchar las voces. La mayoría de las veces no eran tan malas. En aquella época solían ser tenues, como ecos que se desvanecen por un valle, o como susurros que se oyen cuando unos niños comparten un secreto en el cuarto de juegos. Aunque cuando las cosas se ponían tensas, su volumen aumentaba deprisa. Normalmente mis voces no eran demasiado exigentes. Eran más bien sugerencias, consejos, preguntas. A veces un poco rezongonas, como una tía abuela solterona con la que nadie sabe muy bien qué hacer, pero que aún así la invitan a las fiestas y que de vez en cuando suelta algo grosero, disparatado o políticamente incorrecto, pero a la que nadie hace demasiado caso. En cierto sentido las voces me hacían compañía, ¿saben?
en especial las muchas ocasiones en que no tenía amigos. Tuve 2 amigos una vez y fueron parte de la historia. Antes creía que eran la parte más importante, pero ya no estoy tan seguro. A varios de los que conocí durante lo que me gusta considerar mis verdaderos años de locura, les fue peor que a mí. Sus voces les gritaban órdenes, como sargentos de instrucción de marina, esos que llevan sombrero color marrón, verdoso, de ala ancha y rígida, calados hasta las cejas, de modo que por detrás se les puede ver la cabeza rapada. ¡Muévete! ¡Haz esto! ¡Haz lo otro! O peor, suicídate. O peor aún, mata a alguien. Las voces que chillaban a estos tipos procedían de Dios, de Jesús, de Mahoma, del perro del vecino, de su tío abuelo muerto, de extraterrestres, de un coro de arcángeles o de un coro de demonios. Esas voces eran insistentes, imperativas e intransigentes, y yo reconocía por la rigidez que reflejaba la mirada de esas personas y la tensión que les agarrotaba los músculos, que oían algo bastante fuerte y que rara vez auguraba algo bueno. En momentos así me iba y esperaba cerca de la puerta o en el otro lado de la sala de estar común, porque era probable que ocurriera algo desafortunado. Se parecía a un consejo que recordaba del colegio, una de esas cosas curiosas que se te graban. En caso de terremoto, el mejor sitio para esconderse es el umbral de una puerta, porque la estructura de la abertura es arquitectónicamente más fuerte que una pared y hay menos riesgo de que se te derrumbe en la cabeza. Así pues, cuando veía la turbulencia de otro paciente se volvía explosiva, encontraba el umbral donde tendría más probabilidades de supervivencia. Y una vez ahí, escuchaba mis propias voces. Ellas siempre solían parecer que cuidaban de mí y casi siempre me advertían cuando irme y esconderme. Tenían un curioso instinto de conservación y si no les hubiera contestado en voz alta, de modo tan obvio cuando era joven y aparecieron, jamás me habían diagnosticado y recluido. Pero esa es parte de la historia, aunque no la más importante ni mucho menos. Aún así las echo extrañamente de menos, porque ahora estoy muy solo. Resulta muy duro en los tiempos que vivimos estar loco y ser de mediana edad. O ya no estarlo, pero solo mientras siga tomando las pastillas. Vivo en un pequeño apartamento de un dormitorio
gracias a un subsidio del Estado. Está amueblado en lo que yo llamo estilo moderno, encontrado en la calle. Mi ropa procede del Ejército de Salvación, o de alguna de mis 2 hermanas menores, que viven a un par de ciudades de distancia y que de vez en cuando, por algún extraño sentimiento de culpa que no comprendo, sienten la necesidad de hacer algo por mí, vaciando los armarios de sus maridos. Me compraron un televisor de segunda mano que apenas veo y una radio que rara vez escucho. Me visitan pocas semanas para traerme comida casera, medio solidificada en recipientes de plástico, y pasamos un rato hablando con incomodidad, sobre todo de mis padres, a quienes ya no les apetece demasiado verme porque soy un recordatorio de las esperanzas perdidas y la amargura que la vida puede proporcionar de modo tan inesperado. Lo acepto e intento mantener las distancias. Mis hermanas se ocupan del pago de las facturas de calefacción y la luz. Se aseguran de que me acuerde de cobrar los escasos cheques que llegan desde diversos organismos estatales de ayuda. Comprueban que haya tomado toda la medicación. A veces lloran. Creo al ver lo cerca que vivo de la muerte, de la desesperación tal vez. Pero esa es la impresión que ellas tienen, no la mía. Porque en realidad yo me siento bastante cómodo. Estar loco te proporciona una visión interesante de la vida. Sin duda te lleva a aceptar mejor ciertas cosas que te ocurren, excepto las veces en las que los efectos de la medicación se pasan un poco y me siento muy inquieto y enojado por el modo en que me ha tratado la vida. Pero la mayoría del tiempo, aunque no sea feliz, por lo menos tengo conciencia de las cosas. Mi existencia tiene detalles fascinantes, como lo mucho que me he dedicado a estudiar la vida en esta ciudad. Resulta sorprendente cuánto he aprendido en mis recorridos diarios. Voy con los ojos abiertos y los oídos atentos, y capto toda clase de informaciones. Desde que me dieron de alta del hospital después de que pasara en él todas las cosas que iban a pasar, me valgo de lo que aprendo. Es decir, soy observador. Gracias a mis recorridos diarios he llegado a saber quién tiene una aventura escabrosa con qué vecino, qué marido se va de la casa, quién bebe demasiado, quién le pega a sus hijos. Sé qué negocios tienen dificultades y quién ha heredado dinero de sus padres o quién lo ha ganado con un billete de lotería. He llegado a saber qué policías te dan un respiro y cuáles son rápidos con la porra y las multas, según el caso. Y también hay todo tipo de observaciones menores que tienen que ver con quién soy y en quién me he convertido. Como por ejemplo la peluquera que al final del día me hace señas para cortarme el pelo, para estar más presentable durante mis recorridos diarios. Y después me da $5 de las propinas de la jornada. O el encargado del McDonald's local que cuando me ve pasar me da una bolsa de hamburguesas y papas fritas. Y que sabe que me gustan los batidos de vainilla, no los de chocolate. Estar loco y caminar por la calle es la forma más clara de ver la naturaleza humana. Puedes observar cómo la ciudad fluye, como hago con el agua. Y no es que sea un inútil
Una vez vi abierta una puerta de una fábrica a una hora impropia y busqué a un policía que se llevó todo el mérito por el robo que impidió. Pero la policía me entregó un certificado cuando anoté la matrícula de un conductor que tras atropellar a un ciclista se dio a la fuga una tarde de primavera. En otra ocasión actualicé eso de entre ellos se conocen cuando al cruzar un parque lleno de niños que jugaban me fijé en un hombre que me dio mala espina. Tiempo atrás mis voces lo habrían observado y me habrían alertado, pero esta vez me encargué yo solo de mencionárselo a la joven maestra de preescolar que estaba leyendo una revista sentada en un banco, a 10 metros del cajón de arena y de los columpios sin prestar atención a los pequeños. Resultó que el hombre había salido de la cárcel hacía poco y era un delincuente sexual habitual. Esa vez no me dieron ningún certificado, pero la maestra hizo que los niños me regalaran un dibujo de ellos mismos jugando y con la palabra gracias escrita con esa letra extraordinariamente alocada que tienen los niños antes de que los carguemos de razones y opiniones. Me llevé el dibujo a casa y lo colgué en la pared, sobre la cabecera de la cama. Ahí sigue. Mi vida es gris y el dibujo me recuerda los colores que podría haber tenido si no hubiera seguido el camino que me condujo hasta aquí. Este es más o menos el resumen de mi existencia actual. Un hombre en la periferia de la cordura. Y sospecho que me habría limitado a pasar el resto de mis días de este modo, sin haberme molestado en contar lo que sobre todos aquellos hechos que presencié. Y si no hubiera recibido una carta oficial, que era un sobre sospechosamente grueso con mi nombre mecanografiado. Destacaba entre el habitual montón de folletos y de cupones de descuento de las tiendas de ultramarinos. No recibes demasiada correspondencia personal cuando vives tan aislado como yo, así que cuando llega algo fuera de lo corriente te apresuras a examinarlo. Aparté el correo basura y abrí el sobre, lleno de curiosidad. Lo primero que observé fue que habían escrito bien mi nombre. Estimado señor Francis X. Petrel. Estaba bastante bien. El problema de tener un nombre de pila que se comparte con el sexo opuesto es que genera confusión. Más de una vez he recibido cartas del seguro médico porque no dispone de los resultados de mi último frotis cervical o preguntándome si me he hecho alguna mamografía. He dejado de intentar corregir estos errores informáticos. El Comité de Conservación del Hospital Estatal Western le ha identificado como uno de los últimos pacientes que fueron dados de alta de esta institución antes de que cerrara sus puertas permanentemente, hace unos 20 años. Como tal vez sepa, existe un proyecto para convertir parte de los terrenos del hospital en un museo y el resto cederlo para urbanizar. Como parte de ese esfuerzo, el comité patrocina un examen de un día de duración del hospital, su historia, el importante papel que desempeñó en este estado y el enfoque actual sobre el tratamiento de los enfermos mentales. Le invitamos a acudir el próximo día. Hay previstos seminarios, discursos y diversiones. Le adjuntamos un programa de actos provisional. Si puede asistir, le rogamos se ponga en contacto lo antes posible con la persona indicada a continuación.
Eché un vistazo al teléfono y el nombre, cuyo cargo era copresidenta del Consejo de Conservación. Hojeé la información adjunta, que consistía en la lista de actividades previstas para ese día. Incluían, como decía la carta, discursos de políticos, cuyo nombre reconocí, incluso el lugarteniente del gobernador y el líder de la oposición en el Senado. Habría grupos de debate moderados por médicos e historiadores sociales de varias universidades cercanas. Me llamó la atención una sesión titulada La realidad de la experiencia del hospital. Una presentación, seguida del nombre de alguien a quien pensé que podría recordar de mi época en el hospital. La celebración terminaría con un interludio musical a cargo de una orquesta de cámara. Dejé la invitación en la mesa y la contemplé un momento. Mi primer impulso fue echarla al cubo de basura, pero no lo hice. Volví a cogerla, la leí por segunda vez y fui a sentarme en mi mecedora, en un rincón de la habitación, para valorar la cuestión. Sabía que la gente celebra reencuentros sin cesar. Los veteranos de la guerra o del día D se reúnen. Los compañeros de curso de secundaria se ven tras 1 o 2 décadas para observar las cinturas ensanchadas, las calvas, entre otras cosas. Las universidades utilizan los reencuentros como medio para arrancar fondos a licenciados que recorren con ojos llorosos los viejos colegios, adornados de hiedra, recordando los buenos momentos y olvidando los malos. Los reencuentros son algo constante en el mundo normal. La gente intenta siempre revivir momentos que en su memoria son mejores de lo que fueron en realidad. Evocar emociones que en realidad es mejor que permanezcan en el pasado. Yo no. Una de las consecuencias de mi situación es sentir devoción por el futuro. El pasado es una confusión fugitiva de recuerdos peligrosos y dolorosos. ¿Por qué iba a querer regresar? Y aún dudaba. Contemplaba la invitación con una fascinación creciente. Aunque el Hospital Estatal Western estaba solo a 1 hora de distancia, no había vuelto ahí desde que me habían dado de alta. Dudaba que nadie que hubiera pasado un solo minuto tras sus puertas lo hubiera hecho. Advertí que las manos me temblaban un poco. Quizá los efectos de la medicación empezaban a diluirse. De nuevo me dije que debía echar la carta a la basura y salir a la calle. Aquello era peligroso, inquietante. Amenazaba la cuidadosa existencia que me había construido. Pensé que debía de caminar deprisa, avanzar rápido, cumplir mi rutina normal porque era mi salvación. Olvidarme de la carta. Y empecé a hacerlo, pero me detuve. Tomé el teléfono y marqué el número de la presidenta. Oí 2 tonos y luego una voz. Diga. Con la señora Robinson Smithy, por favor. Yo soy su secretaria. ¿De parte de quién? Me llamo Francis Javier Petrel. Oh, señor Petrel. Llama por lo del día del Western, ¿verdad? Sí, exacto. Voy a asistir. Fantástico, espere un momento, le paso la llamada. Pero colgué.
casi asustado de mi propia impulsividad. Salí a la calle y caminé lo más rápido que pude antes de tener la oportunidad de cambiar de opinión. Mientras recorría metros y metros de acera y dejaba atrás las fachadas de las tiendas y las casas de la ciudad, sin fijarme en ellas, me preguntaba si mis voces me habrían aconsejado que fuera o que no lo hiciera. Era un día caluroso para finales de mayo. Tuve que tomar 3 autobuses distintos para llegar a la ciudad. Y cada vez parecía que la mezcla de aire caliente y gases de motor era peor. La humedad más alta en cada parada me decía que volver era una absoluta equivocación, pero me negaba a seguir mi propio consejo. El hospital estaba a las afueras de una pequeña ciudad universitaria de Nueva Inglaterra, que poseía la misma cantidad de librerías que pizzerías, restaurantes chinos o tiendas de ropa barata de estilo militar.